Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión seguimos con el tema 58, el de población, muestreo, representatividad de una muestra, y ahora vamos a hablar de los tipos de muestreo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los tipos de muestreo, como ya decíamos, pueden ser de varios tipos. Bueno, claro, pueden tener diferentes características. A la hora de hablar de tipos de muestreo, podemos hablar de muestreos probabilísticos, de muestreos no probabilísticos y de muestreos sin norma. Los muestreos probabilísticos son los que hemos definido anteriormente, que se basan en una ley de probabilidad asociada al espacio muestral. Mientras que los no probabilísticos se realizan de manera intencional y es el investigador, la investigadora, en el caso en el que tengan que realizar un tipo de muestreo no probabilístico, los que se afanan, los que intentan que el muestreo sea representativo, que la muestra sea representativa de la población que están estudiando. Aunque normalmente en este tipo de situaciones se suelen enfrentar al sesgo producido por la opinión personal de los investigadores, del investigador o la investigadora que esté realizando el muestreo. Por último, el muestreo sin norma se basa pues, en elegir libremente, pues, sin ningún tipo de norma, como bien dice, como bien reza su nombre, elegir pues, una muestra de cualquier forma, ya sea por comodidad o se realiza intencionalmente. En este caso, la representatividad solo puede darse si tenemos una homogeneidad bastante alta en la población en estudio. Con lo cual, a partir de ahora, como ya decía, cuando hablemos de muestreo, cuando hablemos de muestreo estadístico, vamos a hablar de muestreo probabilístico, ya que es el único que de cierta forma podemos asegurar, podemos acotar la seguridad del error cometido. Podemos acotar el error pues, con suficiente seguridad como para decir que una muestra puede ser representativa. De este tipo de muestreo nos encontramos a unos cuantos. Nos encontramos el primero de todos, el muestreo aleatorio simple. También se puede encontrar por muestreo aleatorio simple. Entonces este es el que se suele utilizar más. El muestreo aleatorio simple se basa en elegir muestras de un tamaño fijo. Tenemos un espacio muestral con un tamaño fijo y sobre ese espacio muestral todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer, la misma probabilidad de inclusión de primer orden, de pertenecer a cualquier muestra. De forma que se realiza, es equivalente, no equivalente, sino la probabilidad, todos los elementos de la población son es equiprobable que pertenezcan a la muestra final, a la muestra resultante elegida. Esto requiere, pues bueno, que la ley de probabilidad, como bien sabemos, va a ser una probabilidad uniforme. Nosotros tenemos el espacio muestral y tenemos la ley de probabilidad. La ley de probabilidad con el espacio muestral hemos dicho que era el diseño muestral y pues, esta ley de probabilidad es uniforme. Por lo tanto, es equiprobable, todas y cada una, son equiprobables todas y cada una de las muestras que aparecen en el espacio muestral. Y por lo tanto, como estamos constituyendo todas y cada una el espacio muestral viene dado por todas y cada una de las muestras del mismo tamaño, del tamaño n, estamos considerando también que la probabilidad de inclusión de cada uno de los elementos de la población es la misma. Es la misma. Existen diferentes esquemas de muestreo que pueden seguirse a la hora de seleccionar una muestra mediante muestreo aleatorio simple, pero por lo general los esquemas de obtención de la muestra son secuenciales, es decir, la muestra se extrae elemento a elemento, a menos que sea posible ordenar la muestra del espacio muestral, es decir, que tengamos un marco muestral, un marco poblacional y podamos seleccionarla fácilmente.
Este sería el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple trae algunos inconvenientes. El principal inconveniente que trae es el tamaño muestral necesario para que la muestra sea representativa. Como veremos más adelante en otros tipos de muestreo, como el muestreo por estrato, el muestreo por conglomerado, el tamaño muestral se reduce. El tamaño muestral se reduce ya que preseleccionamos de alguna forma algunos elementos, algunos individuos, no, algunos grupos de individuos de la población, y por lo tanto ya estaríamos representando ese colectivo de alguna forma. Un segundo tipo de muestreo es el muestreo sistemático. Este muestreo se basa en escoger los individuos de una población de un modo directo, seleccionando las unidades mediante alguna regla sistemática o automática partiendo de una elección inicial. La regla sistemática siempre nos proporciona la misma muestra, es decir, si tenemos el marco muestral, el marco poblacional, y queremos seleccionar pues todos los pares o todos los que, si empezamos por el 1, seleccionamos siempre 3 más el anterior, 3 más el anterior, 3 más el anterior, es decir, cada 3 estamos seleccionando, entonces, temática, aquí. Entonces estamos aplicando un muestreo sistemático. Una muestra sistemática se alcanza mediante este tipo de situaciones. Sistemático, y aquí muestreo. Me han faltado las dos. Bien, en ese sentido hay que tener en cuenta que para que este elemento sea característico, para que este elemento pueda ser representativo, este muestreo que estamos seleccionando pueda ser representativo, necesitamos algunas características especiales en la población. Por ejemplo, si tenemos ordenadas en la población los hombres y las mujeres, los hombres como los números pares y las mujeres como los números impares, y seleccionamos del marco, según el marco de la población, vamos seleccionando solo los números pares, al final no vamos a tener la representatividad de una muestra, no vamos a tener la representatividad de la población, ya que solo vamos a seleccionar uno de los dos géneros que hemos contabilizado. Para ello, hay que tener en cuenta que este muestreo sistemático también requiere lo que he dicho previamente, que necesitamos conocer el marco teórico, el marco poblacional, es decir, la lista de todos los elementos de la población, lo cual no siempre se puede alcanzar. Con lo cual este muestreo sistemático está especialmente dirigido a situaciones concretas, situaciones en las que tenemos el marco, en las que tenemos también la ley de formación, en este caso la, esta sistemática, la ley sistemática con la que vamos a seleccionar los elementos de la muestra, y bueno, teniendo en cuenta que no podamos utilizar los otros métodos. Este es para casos concretos. En cuanto al muestreo estratificado, otro tipo de muestreo, voy a bajarlo un poquito, creo. Así. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado se basa en construir estratos. ¿Qué son los estratos? Pues los estratos, en este caso, no vamos a depender tanto del tamaño de la muestra, como de la heterogeneidad de la población. Vamos a dividir la población en grupos dependiendo de sus características y de las características que queremos estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar, como he dicho en la introducción, como hemos hablado, si queremos estudiar los ingresos de una determinada población, pues lo podemos dividir entre grupos de edad, por ejemplo. Podemos dividir en los grupos de edad que todavía no cobran, pues menos de 16 años, mayores de 16 años y menores de 30, y mayores de 30, menores de 50 y mayores de 50.
podemos dividirlo de esta forma. Sería una división por estrato, una población que dividimos en estratos especialmente identificados, es decir, que la característica fundamental es que podemos discernir si un elemento de la población, un individuo, está en un estrato o en otro. Eso es obvio. Un elemento no puede estar en dos estratos a la vez. Eso es fundamental. Y con respecto a estos estratos, dentro de cada uno de ellos realizamos un muestreo, al igual que lo hacíamos con el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. Cualquiera de los dos nos serviría, principalmente el muestreo aleatorio simple, y dentro de cada uno de estos estratos vamos a trabajar con un muestreo. Este muestreo estratificado, basado, como decía, en los estratos, se va a basar principalmente en separar estos estratos. De cada una de las muestras obtenidas de cada uno de los estratos, al unirlas vamos a tener una muestra general que va a identificar a la población, que va a ser representativa de la población que estamos considerando. En esta situación, pues tenemos que tener en cuenta que se utiliza por una partición de estratos, y los estratos no pueden exceder, si tenemos un tamaño poblacional de n, al menos tiene que haber 2 elementos por estrato. ¿Qué quiere decir? Que no podemos exceder, que un muestreo estratificado no podemos tener más de n medios estratos. Que para el caso lo que nos viene a decir es que necesitamos estratos donde podamos realizar, para las muestras pequeñas, las muestras de cada uno de los estratos, podamos realizar la varianza, por ejemplo, lo cual es necesario. Otra cuestión de relevancia es el tipo de muestreo. En este tipo de muestreo es la cantidad de unidades que forman cada muestra de estrato. Es decir, si tenemos un estrato, pues, tenemos varios estratos de diferentes tamaños, que puede ocurrir. El muestreo estratificado, pues, que debe considerar el tamaño de muestra, al final vamos a tener un tamaño de muestra. Este tamaño de muestra influirá de alguna forma en el tamaño de las muestras elegidas por cada estrato. Este proceso de selección de muestras o de selección del tamaño muestral que va a tener cada una de las muestras del estrato se conoce como afijación muestral. La fijación muestral se caracteriza por 3 opciones, principalmente. Puede ser proporcional, puede ser uniforme o puede ser óptima. La fijación muestral proporcional se basa en considerar las cantidades de estrato. ¿Vale? Esto, así que se ha bajado. Así. La fijación muestral proporcional se basa en considerar las características del estrato, el tamaño del estrato, para así dar un tamaño muestral proporcional al tamaño del estrato. Por ejemplo, si tenemos un estrato con el 80% de la población y otro con el 20%, entonces este estrato nos dará el 80% de la muestra y este estrato nos dará el 20% de la muestra. Lo cual, pues bueno, puede parecer lógico en cuanto a los estratos que estemos considerando. También puede ser uniforme. Uniforme, ¿qué quiere decir? Que en los dos estratos nos da lo mismo. En este nos daría 50% y en este nos daría 50% en esta situación. Lo cual, a priori, puede no parecer demasiado lógico, a no ser que estemos considerando casos concretos. No son tan extremos, no suelen ser tan extremos, pero es un ejemplo que puede servir para comprenderlo mejor. Y por último está la fijación muestral óptima. La fijación muestral óptima se escogen los tamaños muestrales para minimizar la varianza total de la estimación que se pretende hacer bajo la restricción o cota que hayamos establecido, que vendrá dada por aspectos relativos al coste o bien referida a que la varianza sea menor que una precisión dada. Si tenemos un coste a la hora de realizar diferentes encuestas, pues en ese punto es donde vamos a poner vamos a buscar la optimización de la fijación muestral, pues para no tener que realizar más encuestas de las necesarias. Sería otra opción. También tenemos
Otro tipo de muestreo, un muestreo muy similar al que hemos visto, al muestreo por estrato, este se llama muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado, muestreo de conglomerado, se basa en realizar una partición de una población, al igual que hemos hecho con los estratos, pero no basándonos en buscar la homogeneidad de cada uno de los elementos, de cada uno de los elementos dentro de cada estrato, sino de tener una representatividad también de la población, pero dentro del conglomerado. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la idea es parecida, pero en lugar de diferenciar entre elementos, entre individuos, no se diferencian entre sí los conglomerados, simplemente pues están como divididos. Simplemente hemos elegido la población y la hemos dividido de manera también heterogénea. Así, pues los conglomerados nos van a servir pues, de la misma forma para elegir muestras más pequeñas que luego van a formar parte de la muestra total. En la práctica esto no siempre es posible. No siempre es posible tener un listado de todos los elementos y ya que, bueno, pues para poder considerar los conglomerados pues vamos a necesitar el marco teórico que vendría dado por la lista, ¿no? La lista de todos los elementos que pertenecen a cada uno, a la población y después a cada uno de los conglomerados. No es posible en la práctica en muchas ocasiones, por lo tanto, pues se requiere el uso de otras formas, de otros tipos de muestreo. Dentro de cada uno de los conglomerados vamos a realizar el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático, dependiendo de las leyes de formulación, de las leyes de selección de muestras que hayamos elegido. Posteriormente tenemos el último que vamos a ver, que es el muestreo polietápico. Polietápico o por etapas. ¿Qué quiere decir polietápico o por etapas? Pues que lo vamos a realizar en diferentes etapas. Por ejemplo, bueno, lo primero, lo más básico, es que utilizamos el principio de conglomerado. Utilizamos el principio de conglomerado, pero en varias etapas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el Instituto Nacional de Estadística busca realizar un estudio de todos los españoles, el Instituto Nacional de Estadística va a realizar conglomerados que van a ser, pues, en este caso, cada una de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y de Melilla. Simplemente. Eso serían conglomerados. Hemos separado la población para poder estudiarla posteriormente. Y ese sería un muestreo por conglomerado. Pero polietápico quiere decir dentro de esos conglomerados hacer más conglomerados. Si en Andalucía, en lugar de hacer un estudio de toda Andalucía, se realizan conglomerados de cada una de las provincias. Pues bien, ya tenemos dos etapas. Tenemos España ha delegado en las comunidades y las comunidades han delegado en sus respectivas provincias. Ya tendríamos un muestreo polietápico de dos etapas. Aunque el muestreo polietápico puede ser de muchas etapas, puede ser de más de una. Si en este mismo ejemplo vamos hacia atrás y no es España quien ordena el estudio, sino que es la Unión Europea. La Unión Europea ha realizado un conglomerado de cada uno de los países. Cada uno de los países, de sus comunidades autónomas o de las zonas que tengan designadas, y cada una de estas zonas, en este caso la comunidad autónoma en España, pues de cada una de las provincias. Y así es como se realiza el muestreo polietápico. Simplemente dentro de cada uno de estos conglomerados, del conglomerado final, digamos, el último reducto, la última selección de la población, lo que vamos a tener es que realizar un estudio, un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático, dependiendo de la ley que tengamos prevista, y a partir de ella vamos a unir la selección de las muestras, vamos a unir las muestras hasta obtener una muestra general de la que partía, pues en el caso de dos etapas, el Instituto Nacional de Estadística tendría la muestra, en el caso de más etapas,
como es el caso de la Unión Europea, pues lo tendría la Unión Europea pues para realizar los diferentes estudios que considerara oportuno. Ahí esta sería la forma de seleccionar el muestreo polietápico. Esta metodología hay una desventaja y es que requiere una complejidad especial, una complejidad en las expresiones que se han de usar, y esto aumenta cuando el número de etapas, pues se hace mayor. Se acentúan las diferencias entre los diseños muestrales y por lo tanto el muestreo aleatorio simple no resulta tan efectivo. Es por eso por lo que no se requiere, no se suele utilizar un muestreo polietápico con muchas etapas, como mucho 3, 4, como muchísimo. O sea, sería la idea fundamental. Y con esto finalizamos los tipos de muestreo. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.